Buenas tardes, hoy vamos a hacer la interfaz de la adquisición de temperatura. Lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro proyecto con un nombre significativo. Vamos a utilizar las ventanas de esa forma en las que aparecen y vamos a iniciar con la programación. Lo primero es dar clic derecho sobre el espacio del diagrama de bloques, extender la ventana y acomodarla a un lado para que podamos tener acceso a todas nuestras herramientas. Vamos a arrancar con nuestra programación. Lo primero, vamos a colocar un static sequence en el espacio en blanco, un poco grande para poder hacer la programación. Después vamos a añadir dos cuadros para hacer nuestra programación. Tenemos 0, 1 y 2. Después, entonces, vamos a hacer la adquisición de datos por la herramienta Visa. Lo primero que vamos a hacer es configurar el puerto. Colocamos configurar puerto, el icono, le quedamos en un control, el cual nos va a aparecer en el panel frontal. Con ese recurso vamos a poder programar el puerto de comunicaciones serial. Hacemos la conexión entre el recurso, el nombre del recurso, y el icono de apertura del puerto. En el cuadro número 2, el cuadro número 1, perdón, vamos a hacer la programación de la adquisición de nuestra medida. En este momento vamos a introducir un ciclo while, el cual nos va a estar haciendo constantemente un muestreo de los datos que tenemos en forma continua, y vamos a hacer la parte de adquisición de la información que viene por el puerto serial. Utilizamos un bytes at port, que es el icono el cual nos pone los datos que vienen por el puerto en un buffer. Lo conectamos después al icono de read el puerto, de leer el puerto, y por último en el cuadro número 2 vamos a colocar el icono de cerrar el puerto. En el cuadro número 0 y número 2 no vamos a hacer nada más. Ahora nos vamos a encargar de el cuadro número 1, donde vamos a hacer el resto de nuestra programación. Después de adquirir los datos, entonces vamos a poner un icono de hexadecimal a número para poder tener los valores numéricos y poderlos presentarlos en diferentes indicadores. Siempre tratamos de organizar los iconos de una forma estética y hacemos la conexión de los bytes que están en el puerto al icono de leer, y del icono de leer sale el string que nos va a cambiar el icono de hexadecimal a número. Ahora vamos al panel frontal. En el panel frontal vamos a dar clic derecho, aparece la ventana de controles, y vamos a ubicar un termómetro. En la pestaña de System de Classic vamos a ubicar el Color Ramp.
un indicador que a partir de los colores tiene unas indicaciones particulares. Y también vamos a utilizar una gráfica, una Weinford Chart. Esos son los tres indicadores de la temperatura. Simplemente los colocamos sobre el panel frontal. Ahora nos vamos para el diagrama de bloques. Cada uno de los indicadores nos ha creado una variable en el diagrama de bloques. Vamos a conectarlo a la salida del icono hexadecimal a número. Tenemos ya un número, un entero. Vamos a hacer la conexión a cada uno de nuestros indicadores: termómetro, la rampa de color y la gráfica. Ahí ya tenemos la indicación de la temperatura. Ahora vamos a ir al diagrama de bloques y vamos a crear un bloque de comparación. Vamos a Programming, Comparison, y vamos a buscar mayor o igual que. Vamos a poner a comparar ese valor con un límite, el cual nosotros podemos ajustar en el panel frontal. Conectamos al número y el otro extremo entonces va a ir con un control que se va a estar en la página, en el panel frontal. Ese control va a ser el límite de temperatura al cual van a tener acceso los operarios que están monitoreando la temperatura, o el usuario final. Ahora, esa salida del comparador la vamos a introducir a una estructura de caso que se encuentra en Programming Structures, Case Structure. Ese Case Structure tiene una pregunta, la cual vamos a conectar a la salida del comparador. Y tiene dos casos: cuando es verdadero y cuando es falso. Ahora vamos a crear unos elementos digitales o booleanos en el panel frontal, los cuales van a tener unas indicaciones dependiendo de la condición. Vamos a poner un LED redondo, otro cuadrado, a este le vamos a llamar temperatura estándar, y al LED cuadrado le vamos a colocar normal. Vamos a crear otros dos LEDs, uno redondo y otro cuadrado, el cual van a ser las visualizaciones en caso de una alarma o una sobretemperatura. Vamos a colocarle temperatura límite y vamos a colocarle al cuadrado precaución. Podemos cambiar los colores de los LEDs. Clic derecho, propiedades, y allí vamos a encontrar entonces los colores cuando está prendido y cuando está apagado. Para este caso, para que sea mucho más significativo la alarma, vamos a ponerles tonos
que tiene que ver con el rojo. Un rojo encendido cuando está la alarma eh, activa y un vino tinto cuando está apagada, de tal forma que podamos como identificar por medio de colores las alarmas. Ahora, esos indicadores booleanos nos han creado unas variables en el diagrama de bloques. Vamos a ubicarlos dentro de la estructura case y además de eso, por razón de espacio, los vamos a dejar como iconos. Vamos a colocarlos todos dentro del espacio, dentro de la estructura case. Y vamos a ponerlos como variables. Vamos a desactivar la bandera de ver como icono para poderlos organizar de una mejor forma. Entonces, vamos a colocar unas constantes booleanas, que va a ser una constante verdadera y la otra constante que va a ser falsa. La lógica es la siguiente: cuando el límite, cuando el valor supera el valor límite, eso va a ser verdadero. O sea que vamos a encender los LEDs que tienen que ver con temperatura límite y precaución. Esa constante verdadera nos dice que van a encender esos dos LEDs. Y lo que tiene que ver con temperatura estándar y normal, les vamos a poner una constante falsa. Entonces lo que vamos a hacer es encender unos LEDs y apagar otros. En el caso falso, como tienen dos casos esta estructura, entonces tenemos que manejar con los mismos indicadores booleanos unas variables locales, las cuales las vamos a crear con clic derecho, crear local variable para cada uno de nuestros indicadores booleanos. Tenemos temperatura límite, precaución, una variable local para precaución, los vamos a colocar en el caso falso, los vamos a activar y a trasladar y para la temperatura estándar también una variable local y para el indicador booleano normal también una variable local.